Hola, mi nombre es María Eugenia Valdés Vega, por muchos años profesora de licenciatura en ciencia política y en investigación de procesos políticos en el posgrado correspondiente en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Las pláticas de esta séptima temporada tienen como tema general la investigación sobre política. En ellas, especialistas dedicados a algún tema específico exponen los resultados de sus investigaciones con el objetivo de difundir el conocimiento científico que se construye sobre la política en el ámbito académico. El investigador invitado hoy es Ulises Flores Montealegre, maestro en estudios sociales por la UAM Iztapalapa y con más de 7 años de experiencia como analista estratégico. En la investigación que realizó para su tesis de maestría, Ulises Flores Montealegre abordó el diseño de las políticas estatales en México y su relación con los derechos humanos en contextos de violencia, combinando análisis comparado y sistematización de variables políticas e institucionales. Su plática de hoy se basa en esa investigación y lleva por título Comparación de reformas policiales, en la cual plantea que durante la crisis de violencia en México, los estados de Nuevo León y Coahuila impulsaron reformas policiales con diseños institucionales distintos. Él analiza cómo se construyeron esas reformas, qué actores participaron y por qué produjeron resultados diferentes en el control, la organización y la continuidad de las políticas estatales. Vamos a empezar nuestra plática con Ulises a partir de un cuestionamiento que me parece muy importante porque le da sustento al, al, a la investigación que hizo. Y tiene que ver con cuál fue el motivo por el que realizó esta investigación. ¿De dónde te surgió el interés, Ulises, por abordar este tema? Muy buenos días. Muchas gracias, estimada doctora, por la invitación. Bueno, el motivo, digamos, es un motivo doble. En primer lugar, fue un motivo hasta cierto punto personal y de la relación eh, que, digamos, uno como ciudadano mexicano ha tenido con la historia reciente de este país. Es decir, me tocó, digamos, vivir la guerra contra el narcotráfico no desde un contexto de altos climas de violencia, sino más bien desde un estado de la República bastante cerca de la Ciudad de México, digamos, la infancia tardía y la adolescencia, ¿no? Pero, digamos, en las noticias y el clima en mi comunidad era siempre bastante tenso en cuanto a la situación que se vivía en el resto del país. Y frente a eso, y pues antes de ser politólogo, uno escuchaba siempre tal vez interpretaciones respecto a qué es lo que está pasando, cuáles son las posibles respuestas institucionales que debe haber, eh, qué es lo que falta, qué es lo que se dejó de hacer. Eh, Eso fue un elemento que hizo mella en mi cabeza a lo largo de los años, incluso cuando decidí estudiar ciencia política. Por otro lado, tiene que ver que una vez que, digamos, estudié ciencia política, averigüé que estas preguntas o estos cuestionamientos más bien tienen que sistematizarse, ¿no? Tienen que corroborarse y ponerse, digamos, bajo la lupa, ¿no? Y uno tiene que plantear preguntas y mostrar evidencia que respalde o no estas preguntas para poder descartar los diagnósticos que sean adecuados o los diagnósticos que no sean adecuados. Frente a ello, pues algo que, por ejemplo, usualmente se decía en, digamos, círculos de opinión era que una de las causas uno de los motivos por los cuales existió esta crisis de seguridad derivada de la guerra contra el narcotráfico fue el abandono a los policías, ¿no? El abandono a las corporaciones policiales y que era bastante necesaria una reforma policial. Frente a esto, entonces me planteé, bueno, si existe un aparente consenso, entonces, ¿qué es en torno a que lo que hace falta es esto? ¿Qué es lo que hace que una reforma policial funcione? Y esto es porque mientras estudiaba y digamos, me adentraba a ciertas discusiones en materia de seguridad, la pregunta persistía. ¿Qué es lo que hace que una reforma policial funcione?
Y esto es porque existen organismos internacionales o nacionales que impulsan estudios sobre reformas policiales, pero también incidencias sobre la conformación de este tipo de reformas. Y un montón de estas preguntas se contestaban con, es que lo que hace falta es que haya dinero o que haya voluntad política, o que simplemente se cumpla con todo, no digo simplemente, pero en realidad no simplemente, pero que se cumpla con todos los estándares de respeto a derechos humanos. Y esto suena lógico, es decir, que haya dinero, que haya voluntad política, que se cumpla con estándares de derechos humanos, suena lógico. Sin embargo, cuando uno va a los problemas, uno ve que esa lógica, aunque se cumplan estas condiciones, no siempre resultan unas reformas policiales, digamos, adecuadas o sostenibles o siquiera realizables, ¿no? Entonces, es de este desajuste entre expectativas y realidad que surge esta investigación, que de hecho es algo bastante interesante y que aprendí justo en ciencia política, que a veces cuando existe un desajuste entre lo que se espera en la teoría y lo que surge en la realidad es cuando surgen las preguntas interesantes de investigación. Eh, bueno, yo me concentré en dos estados que son Nuevo León y Coahuila. Los dos vivieron básicamente el mismo infierno de violencia entre los años 2010 y 2018. Fue por eso que escogí esos años como punto de, bueno, como periodo de análisis. Compartían, por ejemplo, el hecho de que el mismo grupo criminal era el dominante en la región, los Zetas. Los dos sufrieron una crisis de seguridad brutal a causa de esto. Y también los dos, presionados por esa crisis y presionados por, digamos, las influencias del gobierno federal, tuvieron que rehacer su policía estatal básicamente desde cero. Hasta ese punto parecen dos historias gemelas. Sin embargo, Nuevo León construyó una corporación nueva basada en estándares civiles, que se llamó, digamos, valga la redundancia, Fuerza Civil, que tenía protocolos de uso de la fuerza y mando civil, además de unidades de asuntos internos. Pero también, por ejemplo, existían mecanismos como que un consejo de empresarios vigilaba que el dinero que estuvieron con el cual estuvieron impulsando Fuerza Civil se gastara de la forma en la que habían negociado. Hasta ahí pareció un modelo de manual. Por el otro lado, Coahuila creó un grupo de élite basado en mandos militares, ¿no? Con adiestramiento militar y que a pesar de que oficialmente tuvo un mando civil, en la práctica tuvo mandos militares operativos. Además de que existió otro elemento. Primero se creó y hasta tiempo después se creó la ley que lo reguló. Ese es algo que después se repite en otros estados de la República. Pero digamos, concentrándonos en Coahuila, además existió un historial de violaciones graves a derechos humanos, los cuales llegaron a tribunales internacionales. Ante esto, uno esperaría, pues, tal vez el modelo de Nuevo León tendría un final sostenible, ¿no? Se habría mantenido porque tuvo el apoyo de la sociedad civil, empresarios, eh, se intentó procurar el respeto a derechos humanos y, por otro lado, que el modelo de Coahuila no prosperara y más bien se hubiera caído a lo largo del tiempo. Sin embargo, pasó al revés. Es decir, la reforma que aparentemente era la idónea eh, se desestabilizó con el paso del tiempo y llegó a no ser sostenible, porque dependía del momento político que la sostenía. Y por otro lado, la reforma que parecía no adecuada, la de Coahuila, sobrevivió al cambio de administración y siguió operando básicamente de la misma forma, e incluso después de ser reformada. En este sentido, digamos, vuelven las preguntas que son paradójicas entre lo que se espera y lo que sucede en la realidad. Es decir, ¿cómo fue posible que la aparentemente mejor diseñada reforma sea más frágil y la reforma más cuestionable sea más duradera? Eh, bueno, esto es algo que no necesariamente lo explica el dinero o el color del partido político, ni tampoco la aparición del gobierno federal, que es algo que me gustaría explicar posteriormente. Sin embargo, esto tenía que ver con una causa relativamente más compleja que no solamente que involucraba además
estas posibles explicaciones, eh, pero no solo estas, ¿no? Eh, entonces, la pregunta de investigación tiene que ver con por qué dos estados que partieron de una crisis parecida terminaron con reformas policiales tan distintas, tanto en su calidad democrática como en su durabilidad. Y el objetivo que me propuse fue básicamente explicar esa variación e identificar el mecanismo que la propuse. Es decir, no solo identificar qué pasó, sino cómo pasó. Ujú. Bueno, pues un problema fundamental en nuestro país, sobre todo por las acusaciones, ya sabes, en esta coyuntura, pues a todo el sistema político mexicano en torno al tema de, pues de la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico. Así que tu tema que se relaciona tangencialmente con eso, pues el diseño de las políticas gubernamentales. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que la policía, y te hablo de la gente en general, que no sabe que las policías forman parte del poder ejecutivo, no del poder judicial. Entonces, es una cuestión muy interesante porque tiene que ver con las políticas públicas del gobierno, que finalmente, bueno, se extienden al Estado, a todas las instituciones del Estado. Así que, bueno, tu tema es trascendental. Eh, y ya nos adelantaste un poco acerca de mi siguiente cuestionamiento, que tiene que ver con los fundamentos teórico-metodológicos de tu investigación. Mira, esa es una parte que yo te pediría que fueras muy, ¿qué te diré? Sencillo al explicarlo, porque me imagino que has de haber tenido que meterte a estudiar, aunque es una tesis de maestría, es una tesis que vas a continuar en el doctorado seguramente, y entonces vale la pena que partas de pues, de lo inicial. Teóricamente, ¿cómo iniciaste esta investigación? Que te llevó, desde luego, al método, ¿no? Para investigar. Sí, Adelante. muchas gracias. Digamos, esta investigación tiene sus insumos fundamentales en dos tipos de literatura. Uno en los estudios sobre policías y reformas policiales y otro en los estudios sobre, digamos, la construcción de instituciones a partir de coaliciones políticas. Por un lado, por ejemplo, lo que nos dice la literatura más reciente sobre reformas policiales es que incluso en contextos democráticos persisten, eh, 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 persisten influencias autoritarias en la forma de actuar de la policía. Y esto es porque, digamos, existen demandas de mano dura entre la población para con, digamos, el manejo del crimen en general o del crimen organizado. Esto implica que no necesariamente se busque como un objetivo institucional, digamos, el respeto a derechos humanos, ¿no? Eh, y en este contexto resulta también pues paradójico, ¿no? Este tipo de investigaciones se han planteado principalmente en Estados Unidos y fueron bastante estudiadas desde, por ejemplo, el incidente de Atlanta con George Floyd en 2020. Pero, digamos, persistían desde antes, solo que el incidente de George Floyd en Estados Unidos eh, impulsó un boom, impulsó bastante los estudios sobre reformas policiales en Estados Unidos y de ahí a Latinoamérica. Por otro lado, las influencias teóricas sobre la construcción de instituciones también tiene que ver con esta parte del institucionalismo de la elección racional, en la cual eh, se sostiene que los arreglos institucionales tienen que ver con la negociación la negociación de recursos y del reparto de recursos. Justo recuerdo siempre que leo un autor institucionalista, recuerdo el capítulo que escribió la doctora María Eugenia en el Tratado de Ciencia Política, en el cual explica una traducción del sistema político de David Easton como, digamos, la asignación autorizada y autoritaria de valores en una sociedad.
Y justo el corazón del institucionalismo de la elección racional tiene que ver con este reparto de recursos, ¿no? Y la negociación del reparto de recursos. Em, entonces, como les había adelantado un poco, la pregunta de investigación partió de por qué dos estados que partieron de una crisis bastante parecida terminaron con reformas policiales bastante distintas. Para eso, o sea, y porque el objetivo de la tesis era saber tanto el por qué como el cómo, se hizo un sistema, para contestar esta pregunta se hizo en dos fases. La primera fase fue una comparación, como nos adelantaba la profesora. La primera fase fue la comparación de sistemas más distintos. Digamos, existen dos métodos en la literatura más clásica sobre política comparada que se basan en los sistemas de comparación de John Stuart Mill, ¿no? En el siglo XIX. Los sistemas de los casos más distintos y los sistemas de los casos más similares. Bueno, yo escogí el sistema de los casos más distintos. ¿Y esto por qué es? Porque el sistema de los casos más distintos, bueno, lo voy a explicar con una pequeña analogía, es como si tenemos a dos pacientes que no se parecen en nada, ¿no? Tienen una edad distinta, tienen una dieta distinta y tienen una historia clínica distinta. Y aunque son así, bastante distintos, los dos desarrollan la misma enfermedad o el mismo síntoma. Entonces, si son tan distintos en todo, pero compartan el resultado, entonces la causa no es eso en lo que difieren, sino algo en lo que comparten. Pero para identificar eso que comparten, primero tenemos que identificar aquellas cosas de las que difieren. Bueno, en este caso, digamos, Nuevo León y Coahuila fueron estos dos pacientes que difieren en las variables macro, que fueron variables del entorno económico, geográfico, geopolítico y de política interna. Es decir, eran bastante distintos por ejemplo, el PIB per cápita de Nuevo León respecto al PIB per cápita de Coahuila. Las condiciones geográficas de Nuevo León respecto a las condiciones geográficas de Coahuila. Compartían, eso sí, por ejemplo, la misma condición geopolítica, ¿no? Los dos tienen frontera con Estados Unidos y tienen aduanas que conectan comercialmente con Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, la densidad de la red carretera es bastante distinta, es mucho mayor en Nuevo León que en Coahuila, ¿no? Nuevo León está mucho más densamente habitado que Coahuila. Eh, bueno, pues este tipo de comparación de los sistemas más distintos nos sirvió para descartar a lo que serían los sospechosos de siempre, los sospechosos de qué es lo que causa la enfermedad, ¿no? En este caso, que la reforma policial se debe a que todo es cuestión de dinero, ¿no? Es decir, lo que nos diría esa explicación es que el Estado más rico tiene más incentivos como para reformar una reforma policial democrática. El segundo es que todo depende de si el gobernador controla el Congreso. Eso nos diría que entonces aquellos que controlen el Congreso pueden hacer y deshacer lo que quieran en cuestión de la política de seguridad o la de las corporaciones policíacas. Y tres, que todas las reformas policiales subnacionales en México serían iguales porque serían una calca de lo que dice la Federación y tampoco pasó necesariamente eso. Pero ¿cómo identificamos que ni la explicación uno, ni la 2 ni la 3 explican suficientemente el fenómeno de las reformas policiales, comparando qué era lo que no necesariamente era similar en ellos, sino identificando, primero aislando qué es lo que era distinto, para entonces preguntarnos qué era lo que los hacía similares. Y para esto llegamos a la segunda fase. ¿Qué es lo que los hace similares? La construcción de la coalición política. La construcción de esta coalición política se hizo mediante otro método, que es el rastreo de procesos. El rastreo de procesos tiene que ver es una de las técnicas que se utilizan en la ciencia política, digamos, más o menos contemporánea, desde los 80 a la fecha, y tiene que ver con pensar la investigación como un trabajo de detective. Es decir, no solo necesitamos saber quién tenía el motivo de cometer tal o cual cosa o de reformar la policía o no, sino reconstruir la cadena de los hechos que constituye los mecanismos que nos dan un resultado, ¿no? Es decir, identificar cuáles son las huellas, el paso a paso de las decisiones que nos llevan a que del punto A nos lleve al punto B. La reconstrucción de esa cadena implica el rastreo de procesos. Para, eh, para identificar entonces cuál es el mecanismo,
mm, se propusieron cuatro eslabones. Esos cuatro eslabones básicamente funcionan como hipótesis. Si un eslabón no se sostiene, entonces se cae, digamos, la explicación del mecanismo y se tiene que buscar otra, ¿no? Eh, entonces, se establecieron cuatro posibles eslabones para cada caso, ¿no? Y el objetivo entonces era identificar qué es lo que pasa de un eslabón a otro para cada caso, para Coahuila y para Nuevo León. ¿Cuál era la hipótesis respecto a a la constitución de estos cuatro eslabones? Que efectivamente no era ni el dinero, ni el Congreso, ni la Federación lo que explica que exista una reforma policial que se fuera de tal lado o de tal lado, que fuera democrática o autoritaria, ¿no? Por así decirlo, en el caso de Nuevo León o de Coahuila, sino que depende de quién se siente en la mesa para decidir la reforma y esto conforma el tipo de coalición. Y que además este tipo de coalición es la condición clave que explica las demás piezas que varían entre un diseño de reforma policial y el otro, ¿no? Entonces, cuando una coalición es plural, por ejemplo, donde el gobierno comparte mesa con empresarios, con la sociedad civil, con la federación, tiende a producir un diseño con contrapesos reales. Eh, Pero cuando se articula una coalición vertical, donde manda básicamente el Ejecutivo y tiene menos actores con los cuales negociar, se produce una adopción de una reforma en la cual en el papel se ve bien, pero en realidad está subordinada a una lógica militar y más bien vertical. Eh, Entonces aquí viene un matiz que cambia las expectativas que tenía respecto a la realidad de lo que encontramos. Y esto es que la calidad democrática de una reforma, es decir, que existan más actores involucrados en la constitución de una reforma, no necesariamente mejora su capacidad de durabilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que ahorita les quiero mencionar sobre precisamente un autor de la teoría del institucionalismo de la elección racional. Es decir, que la calidad democrática y la sostenibilidad no necesariamente van juntas. Un autor que se llama Bruce Bueno de Mezquita tiene un libro que se llama El Manual del Dictador. Y, o sea, pese a que suena bastante estridente, menciona que la calidad y la sostenibilidad de los arreglos políticos tiene que ver con el sostenimiento de coaliciones que se basan en conformar una coalición fuerte con el círculo de esenciales. Es decir, de acuerdo con Bruce Bueno de Mezquita, en los arreglos políticos existen tres tipos de actores. Eh, Son los intercambiables, que básicamente son el electorado nominal. eh, los influyentes, que son aquellos que mueven al electorado nominal, y los esenciales. Una coalición política vertical implica que básicamente no se toma en cuenta ni a los influyentes ni a los intercambiables, sino solo a los esenciales. En el caso de Coahuila, aquellos esenciales eran los mandos militares que conformaban los GATES, que era la policía militarizada de Coahuila. Y esto es porque a partir de, digamos, el arropamiento de estos mandos militares, se conformaban se conformaba el apoyo de los intercambiables, mientras que en Nuevo León existió un ampliamiento eh, de los actores que conformaban la coalición. Es decir, no solo tenía a los esenciales, sino también a los influyentes para satisfacer a los intercambiables. Y bueno, esto generó algo que se llama a lo que le llamé la paradoja de la sostenibilidad reformista. Y esto es que, pese a que en un caso hubo, digamos, una calidad democrática en cuanto a la conformación de la reforma, se movió en dirección contraria a a la capacidad de sobrevivir de esta misma reforma. Es decir, la reforma democrática fue un tanto más frágil. Sin embargo, no es que sea frágil por naturaleza, sino por cómo estaba construida. Es decir, mi asunto aquí no es que una coalición formada democráticamente sea más frágil, sino que depende del cómo.
¿no? Y por eso es que la reconstrucción de los eslabones es tan importante para identificar el cómo es que se construye una coalición y otra. No sé qué le vaya a parecer al público, pero a mí me está pareciendo fascinante tu plática. Nada más que no podemos extendernos mucho. Así, y como en realidad tú te adelantaste, porque la última pregunta tenía que ver con tus hallazgos, y tú de alguna manera ya nos lo dijiste. Si quieres hacer alguna precisión en torno a los hallazgos para concluir, 1 o 2 minutos para que no nos extendamos demasiado en la plática, pero créeme que yo podría seguir aquí contigo y que me contaras todo lo que hiciste y lo que vas a hacer, porque es un tipo de estudios politológicos que son raros en México, me parece a mí. Mira, yo no soy experta en este tema, pero tengo la impresión de que no hay muchos estudios de este tipo y me da mucho gusto. De verdad, estoy muy orgullosa de que estés haciendo un trabajo tan, pues realmente tan fascinante. Danos esa última visión de tus hallazgos y para despedirlos. Muchas gracias. Bueno, algo que podemos sacar justo de esta investigación es identificar cuál es la calidad de las coaliciones políticas, identificar eh, la identificación de cuáles son los actores que, por ejemplo, los ejecutivos que están impulsando una reforma, son aquellos que consideran como algo que, digamos, en la literatura en inglés le llaman stakeholders, pero digamos en español, digamos, son pues los actores con incumbencia en el proceso. Eh, si se identifican pocos stakeholders, entonces aquel arreglo político no necesariamente va a tener un consenso amplio, ¿no? Porque se tienen que satisfacer relativamente pocos intereses. Eh, Sin embargo, sí, como en el caso de Nuevo León, y la seguridad es un asunto que le incumbe a todos, incluyendo no necesariamente solo a los actores políticos, sino también a los sectores empresariales y a la sociedad civil. Fue por ello que, al ser un problema capital para nuestro país y particularmente para Nuevo León, fue que se amplió la coalición y no fue solamente una coalición vertical, ¿no? Eh, bueno, ese es un aspecto. Otro tiene que ver con con algo que, digamos, en la literatura, en el institucionalismo sociológico se denomina el isomorfismo institucional. Y esto es la forma en cómo se adaptan las normas en un contexto distinto al cual fueron pensadas. Esto pasó con la adopción de las reformas en pro de derechos humanos que tuvieron que hacer tanto Nuevo León como Coahuila respecto a la reforma de derechos constitucional de derechos humanos de 2011. Es decir, tanto Nuevo León como Coahuila tuvieron que incorporar protocolos de derechos humanos porque estaba mandatado constitucionalmente. Sin embargo, unos lo hicieron intentando que esa reforma tuviera dientes, como en el caso de Nuevo León, y otros lo hicieron, digamos, solo por encima, ¿no? Como en el caso de Coahuila con la constitución de sus propias fuerzas de seguridad. Y esto es porque, por ejemplo, en el caso de Coahuila, la constitución de la Fuerza de Seguridad Militarizada se realizó a la par que hicieron las modificaciones en pro de la protección de derechos humanos, eh, lo cual habla de un desacoplamiento. Digamos, los conceptos de isomorfismo institucional y desacoplamiento son dos ideas a partir de las cuales el institucionalismo sociológico plantea la explicación de qué es lo que pasa cuando no necesariamente lo que está en la norma sucede en la realidad, ¿no? Ese aspecto también me parece interesante y justo porque este desacoplamiento se puede identificar mejor, no necesariamente a lo mejor en un estudio meso, como en el nivel en el que lo hice, sino en un nivel micro. Por ejemplo, estudiando a nivel de calle.
estudiando a los policías a nivel de calle. En política pública, por ejemplo, existe un enfoque que se llama el Street Level Bureaucracy Analysis, que tiene que ver con cómo es que se implementan efectivamente ya sea las políticas públicas o las políticas gubernamentales a nivel de calle y cómo es que difieren respecto al diseño que tenían. Este elemento es, por ejemplo, un punto que podría complementarse con esta investigación que fue, digamos, a nivel meso, ¿no? Bueno, pues tenemos que concluir porque tenemos que concluir, pero la verdad, eh, realmente es muy trascendente tu trabajo y te doy las gracias por haber venido. De verdad te agradezco mucho que compartas este espacio conmigo, pues con la gente que se pronuncia se interesa por estos asuntos. Así que te doy las gracias y pues unas últimas palabras para despedirte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, estimado doctor. Creo que, bueno, creo que es necesario hacer siempre investigación comparada y sobre todo a nivel subnacional. Creo que creo que también a veces como politólogos necesitamos involucrarnos en temas que impactan, digamos, en los dolores comunes, en los dolores compartidos, e investigarlos de una manera, intentar ser de lo más riguroso posibles. Creo que justo esta investigación surgió a partir de ello, ¿no? De intentar entender uno de los dolores compartidos de nuestro país, que es la crisis de seguridad, a partir de las herramientas que me dio haber estudiado ciencia política en la UAM Iztapalapa. Pues muchas gracias. Em, Nos vamos a despedir. Hasta la próxima. E invito a todos a que sigan viendo las dos pláticas que nos faltan de este ciclo, que es investigación sobre política. Y bueno, yo la primera dije que no pedía likes, más que para estas pláticas, nunca había pedido, pero efectivamente pido likes para este y para las demás del ciclo. Muchas gracias, Ulises. Hasta Gracias. luego. Muchas